Mi nombre es Ismael Gómez Peralta. Este es el proyecto Miami Art Club y esta es mi clase de los martes. Y tengo muchos maravillosos alumnos aquí que llevan tiempo conmigo, que eso es bueno. Y yo te respondería con otra pregunta. ¿Te imaginas que no hubiera arte en la vida? ¿Qué sería la vida sin arte? Imagínate que la mejor forma de contar la historia de la humanidad es a través del arte. Cuando tú vas a enterarte qué sucedió en la comunidad primitiva, qué sucedió en el Renacimiento, qué sucedió en el Gótico, casi que los mejores ejemplos es a través de las obras de arte. ¿Por qué? Porque el arte sintetiza todo el conocimiento de una forma sublime, vamos a decir, las cosas más enigmáticas, más simbólicas, hasta más subjetivas, siempre están grabadas a través de la obra de arte. Bueno, cuando me hablas de ilusión y de arte abstracto, yo pienso en la subjetividad, en una obra que nace de una introspección. Por ejemplo, el arte abstracto realmente es una obra que casi viene, además de lo formal, como se está creando, el verdadero arte abstracto nace de un monólogo vamos a decir, el subconsciente. Cuando el artista está creando, hay toda una serie de energía que él no puede controlar y la pintura es un medio para sacarla. Y entonces en ese momento él no está pensando en forma, él está pensando en cosas puras, como decir, cuando Jackson Pollock tiraba los colores, o de Kooning hacía todos sus gestos, o Gorky hacía esos dibujos automáticos que casi son infinitos. I have done abstract, and it's a very fulfilling way to work. I personally don't like to do too much abstract because my abstract work is very messy. I don't necessarily use brushes in the conventional way. I like to smear paint on canvases. I like to throw paint at the canvas. And I live in a very small home, and I'm married to a wife that is not an artist, and so my efforts at abstract art sometimes result in very messy floors, and some discussion about when I should stop to get stuff cleaned up. but it's very fulfilling. It's very natural, and I love to see medium do its own thing. And abstract work is the ultimate in that. It's like, all right, I'm just going to paint for paint's sake. I'm Ms. Gonzalez. I teach psychology AP and regular here at Dora Academy. Illusions are misleading images that are presented to our visual system, and they play around with either deficiencies in our visual system or shortcuts that our brains take. It could be an optical illusion that works with our visual system, processes that naturally occur in our visual systems like photoreceptors or the lack of photoreceptors, and that causes illusions when we see a specific picture, for example. But the majority of the illusions work with or through perception. So the brain again tries to make sense of all the information that's coming in, and it does it really fast. And this is based on evolution. The need for survival has basically taught us to act quickly, and the brain is trained for that. So when the brain quickly tries to analyze the information, it misses out on important parts, or it makes a whole perception of what's going on, and it's not necessarily accurate. There are, like I said, optical illusions. They have to do with parts of the visual system. For example, there is what we call a blind spot in our eyes, and in that section of the retina, we don't have photoreceptors. So sometimes when we cover one of the eyes and we focus on a specific spot on a paper, right? Sometimes we won't be able to see the paper with one eye because it will fall in our blind spot in the retina where we have no photoreceptors and we won't be able to see it. So that plays around with processes that occur in the eye. And then some of them just simply play with our minds, like the Ponzo illusion, right? Sometimes a convergence of lines, it seems like, or it gives us the impression that we're moving towards or away from something, when it really is just two lines converging. So it really depends on the type of illusion. They all work differently. Bueno, las ilusiones en el arte es, yo digo que para desarrollar
un mundo visual en el arte, hay que hacer como una excavación, tú debes estar explorando. Por eso a veces los artistas tienen series, porque no puedes lograr una idea buena si no haces una consecución de fases, ¿ves? Por eso tú ves cuadros que dice, digamos, Jackson Pollock tenía el número 1, el número 2, el número 3, y entonces una obra te lleva a la otra y tú estás como abriendo un mundo subjetivo a través de los cuadros. Lo que más me fascina es cuando tú ves que en el cuadro ha quedado grabada una energía. Los verdaderos cuadros, el artista lo dice a veces, pasa algo del artista hacia el cuadro, sale algo que quizás en el proceso maduro que tiene el artista creando la obra, en un momento el cuadro tiene algo que se ha quedado ahí. Por eso el cuadro puede vivir en el tiempo, porque tú puedes entender o sentir. Que a la gente me pregunta, dime cómo entiendo ese cuadro abstracto. Y yo le digo, yo no te diría cómo lo entiendes, párate delante y dime qué tú sientes. Eso es más importante, porque cuando tú, imagínate que uno de los grandes conceptos de una obra de arte dice que es cuando un objeto provoca una conciencia imaginante. Quiere decir que tú te paras delante de algo sin tanto conocimiento sobre eso y cuando lo empiezas a mirar, empiezan a surgir transformaciones dentro de ti, porque hay una tramitación de energía y de cosas estéticas entrando en ti, cambiando tu forma de ver las cosas y de sentirlas.